No toda voz que oyes dentro de ti es tuya. Y no todo pensamiento que repites nació de tu voluntad. Existe una parte de tu mente que aprendió a sobrevivir mucho antes de que tú aprendieras a vivir. Se formó en el silencio de tus primeros miedos, en las ausencias que no supiste nombrar, en las heridas que tu conciencia todavía no alcanza a recordar. Desde entonces, actúa, decide, interfiere, y lo hace con una sola prioridad: mantenerte a salvo, aunque ese salvo signifique mantenerte pequeño, en pausa, lejos de la alegría que dices buscar. Crees que te saboteas por falta de disciplina, por debilidad, por errores de carácter. Pero la verdad es más incómoda. No te detienes por pereza, te detienes porque una parte antigua de ti asocia el avance con peligro. Cada vez que estás a punto de cambiar algo importante, esa parte despierta, acelera tus dudas, te ofrece excusas razonables, te recuerda viejos fracasos con una lógica impecable. Y tú obedeces, no porque no puedas avanzar, sino porque algo en ti teme más a la luz que a la sombra. Aquí no vamos a hablar de motivación, no vamos a hablar de pensamiento positivo. Vamos a hablar del mecanismo oculto que dirige tus decisiones mientras crees estar eligiendo libremente. Vamos a mirar de frente a ese arquitecto invisible que llama prudencia a lo que en realidad es miedo aprendido. Porque mientras no lo veas, seguirás luchando contra ti mismo sin entender por qué siempre pierdes en el último momento. Tal vez ya lo has sentido. Justo cuando todo empieza a mejorar, algo se rompe dentro. Dices una frase que no querías decir. Postergas una oportunidad que esperabas hace años. Vuelves a un lugar emocional que juraste no pisar de nuevo. Y después te preguntas qué te pasa. ¿Por qué nunca sostienes tu propia felicidad? La respuesta no está en tu fuerza de voluntad. Está en la lealtad inconsciente que mantienes con una versión antigua de ti que solo sabía sobrevivir. Hoy no vas a recibir consuelos. Vas a recibir claridad. Y la claridad, al principio, siempre duele. Porque cuando empiezas a ver quién mueve los hilos dentro de ti, ya no puedes fingir que no lo sabes. Y desde ese momento, tu vida empieza a exigirte una responsabilidad que antes no tenías. Esa parte oculta no nació para destruirte. Nació para protegerte cuando no entendías el mundo. Se formó en un tiempo en el que no tenías palabras para explicar lo que dolía, ni fuerza para defender límites, ni control sobre lo que ocurría a tu alrededor. Entonces tu mente hizo lo único que sabía hacer. Diseñó un sistema automático de supervivencia. Aprendió qué sentir, qué callar, qué evitar, qué esperar, y lo almacenó como verdad. El problema es que ese arquitecto interior nunca se actualiza por sí solo. Sigue usando mapas antiguos para atravesar un mundo que ya no existe. Reacciona hoy con las mismas alarmas que activó cuando eras vulnerable. Por eso sientes miedo donde ya no hay amenaza. Por eso desconfías cuando nadie te está atacando. Por eso dudas justo cuando todo parece alinearse. No es intuición. Es memoria emocional no resuelta disfrazada de prudencia. Tu mente no busca tu felicidad. Busca coherencia con lo que conoció primero. Prefiere el dolor familiar a la paz desconocida. Prefiere una tristeza predecible a una alegría que no sabe sostener. Y mientras no comprendas esto, seguirás creyendo que tus bloqueos son fallas personales, cuando en realidad son reflejos automáticos de una identidad que se formó en defensa, no en libertad. Lo inquietante no es que exista ese sistema. Lo inquietante es que lleva años decidiendo por ti sin que te des cuenta. Y cuanto más racional te crees, más fácilmente te convence de que todo lo que evita es simplemente lo más sensato. Hay una trampa más profunda que pocas veces se nombra. Tu mente no solo recuerda el dolor, también aprende a desconfiar de la felicidad. Cada momento de calma que no existió en tu infancia se convierte en un territorio desconocido. Y lo desconocido, para el sistema de supervivencia, siempre es una amenaza. Por eso, cuando algo bueno empieza a consolidarse, aparece una incomodidad sutil. No sabes explicarla, pero la sientes como un nudo en el pecho, como una inquietud sin causa visible.
Ese es el instante en que el sabotaje se activa. No saboteas porque quieras arruinarte. Saboteas porque una parte de ti no confía en los finales felices. No los reconoce como seguros. La estabilidad le resulta sospechosa. La paz le parece frágil. Y entonces busca romper lo que no entiende antes de que, según su lógica antigua, vuelva a doler. Así pierdes oportunidades no por mala suerte, sino por un mecanismo que interpreta la plenitud como riesgo. Te preguntas por qué repites patrones, por qué eliges relaciones que terminan igual, por qué abandonas proyectos justo cuando empiezan a dar frutos. No es casualidad, es la fidelidad silenciosa a un sistema que aprendió que la felicidad siempre precede a la pérdida. Y para evitar el golpe final, prefiere destruir antes de esperar. Esa voz que te acompaña todo el día no es tan simple como crees. No es solo un pensamiento, es una mezcla de ecos, frases que escuchaste y que ahora repites como si fueran tuyas, límites que otros impusieron y que hoy defiendes como si fueran decisiones propias, críticas que ya no vienen de fuera, pero que siguen activas dentro. Y como esa voz habla con tu mismo tono, con tu mismo idioma, terminas creyendo que es tu identidad. Por eso te juzgas con dureza sin saber de dónde viene esa severidad. Por eso te exiges más de lo que exigirías a cualquier otro. Por eso dudas de ti incluso cuando todo indica que estás preparado. No es humildad, es obediencia inconsciente a un discurso que adoptaste para ser aceptado, para no causar conflicto, para no ser rechazado en un tiempo en el que dependías completamente de otros. Lo peligroso no es tener una voz interior, lo peligroso es no cuestionar quién la formó, porque mientras no distingas entre lo que eres y lo que aprendiste a ser para sobrevivir, seguirás defendiendo pensamientos que trabajan en tu contra como si fueran verdades personales. El sabotaje no aparece como un acto aislado. Se presenta como un ciclo preciso, casi elegante. Primero surge la posibilidad de cambiar algo real. Luego llega una sensación de tensión que no sabes explicar. Después aparecen las dudas envueltas en razones lógicas. Más tarde tomas una decisión que parece prudente, pero que siempre te devuelve al mismo punto. Y al final viene la justificación que te hace sentir que hiciste lo correcto. Así se cierra el círculo, sin drama, sin ruido, sin que nadie pueda señalarte nada, salvo tú, cuando el silencio vuelve y la insatisfacción se instala otra vez. No repites tus fracasos, repites la estructura emocional que los produce. Cambian las personas, cambian los contextos, cambian los escenarios, pero la emoción de fondo es siempre la misma. Ese es el imán invisible. No te atrae lo que te hace feliz. Te atrae lo que confirma lo que inconscientemente crees sobre ti mismo. Y mientras esa creencia no se confronte, la vida solo te mostrará versiones distintas del mismo conflicto. Aquí es donde muchos se confunden. Piensan que les falta suerte, o que siempre llegan tarde, o que el mundo les pone obstáculos. Pero el obstáculo, casi siempre, ya estaba instalado mucho antes del primer intento. Hay un momento extraño, casi imperceptible, en el que algo empieza a cambiar. No es un estallido, no es una revelación espectacular, es una grieta, una pequeña distancia entre tú y tus reacciones. Por primera vez, el pensamiento aparece y no lo sigues de inmediato. Por primera vez, la emoción surge y no te hundes en ella. Ese instante, aunque parezca mínimo, altera todo el sistema. Porque el sabotaje depende de la identificación ciega, no de la fuerza. Cuando te observas sin justificarte, el mecanismo pierde velocidad. Cuando nombras lo que ocurre dentro de ti sin culparte, la antigua programación comienza a debilitarse. No porque luches contra ella, sino porque ya no la confundes contigo. Y esa separación, aunque incomode, es el inicio de una libertad que no se basa en el control, sino en la lucidez. La claridad no te vuelve más positivo, te vuelve más responsable. Ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes esconderte en la niebla de los impulsos automáticos.
Empiezas a ver cómo cada duda aparece antes de cada avance, cómo cada excusa surge justo antes de cada salto. Y al verlo, algo dentro de ti ya no puede volver a obedecer de la misma manera. Cuando dejas de obedecer al viejo mecanismo, algo dentro de ti se resiste. No con gritos, sino con sensaciones. Aparece una ansiedad sutil, un cansancio sin causa clara, una nostalgia por lo que ya conoces, incluso si eso te dañaba. Esa es la reacción del sistema cuando pierde control. No es una señal de que estés fallando. Es la prueba de que estás saliendo del guión que gobernó tu vida durante años. El sabotaje no se rinde de inmediato. Intenta negociar. Te recuerda todo lo que podría salir mal. Te muestra escenarios de pérdida con una precisión inquietante, y como conoce cada una de tus heridas, sabe exactamente dónde presionar. Por eso este momento es tan delicado. No estás luchando contra el mundo. Estás aprendiendo a no retroceder ante ti mismo. Aquí muchos vuelven atrás sin darse cuenta. Confunden la incomodidad del cambio con una señal de peligro. Pero no todo lo que duele es una amenaza. A veces el dolor solo es el sonido de una identidad antigua desmoronándose. Y sostener ese temblor sin huir es el acto más silencioso y más valiente que puedes hacer por ti. No estás roto. Nunca lo estuviste. Fuiste fiel a un sistema que te mantuvo con vida cuando no sabías cómo protegerte solo. Ese sistema te salvó antes de limitarte. Y honrar su origen no significa seguir entregándole el control. Significa reconocer que ya no eres aquella versión que necesitaba esconderse para sobrevivir. La parte oculta de tu mente no es un enemigo externo. Es un mecanismo antiguo que espera, en silencio, que tú tomes el lugar que nunca pudo ocupar, el de la conciencia. Cuando eso ocurre, ya no luchas contra ti. Ya no te persigues con culpas ni te empujas con exigencias ciegas. Empiezas a elegir desde un lugar distinto, no desde el miedo heredado, sino desde una lucidez que no necesita justificarse. Y aquí surge la pregunta que ya no puedes evitar. Si ahora sabes quién ha estado decidiendo por ti, si ahora ves el patrón con claridad, si ahora reconoces la voz que antes confundías con tu identidad, ¿qué vas a hacer con esta conciencia? Porque la ignorancia podía justificarte, la claridad ya no.